La verdad oculta de la condesa asesina. ¿Es posible alcanzar la juventud eterna? Elizabeth Bathory, conocida como la Condesa Sangrienta, es una figura envuelta en misterio y terror. Su búsqueda por belleza e inmortalidad ha dejado una huella indeleble en la historia. En la Europa del siglo XVII, un mundo sumido en superstición y misterio, las historias de criaturas sobrenaturales y prácticas oscuras eran comunes. En este contexto, la leyenda de la condesa Bathory encontró terreno fértil. Elizabeth Bathory, una aristócrata húngara, poseía riqueza y poder incomparables. Sin embargo, detrás de su fachada noble, se ocultaba un oscuro secreto que la convertiría en protagonista de una de las leyendas más escalofriantes. Se dice que la condesa Bathory buscaba desesperadamente la juventud eterna. En una época obsesionada con la belleza, ella creía haber hallado un método para alcanzar la inmortalidad, un método que desafiaría la moralidad humana. Rumores inquietantes comenzaron a circular. Elizabeth Bathory se bañaba en sangre de jóvenes vírgenes, convencida de que este ritual macabro la mantendría joven para siempre. Estas historias alimentaron su leyenda y sembraron el terror en Europa. La investigación sobre los crímenes de Elizabeth comenzó tras crecientes rumores sobre jóvenes desaparecidas. Las autoridades descubrieron evidencia perturbadora en su castillo, desatando un escándalo que sacudió a la nobleza y al pueblo de Hungría. Durante el juicio, salieron a la luz testimonios aterradores de sirvientes y testigos que describieron las atrocidades cometidas. Estas declaraciones pintaron un cuadro macabro de torturas y asesinatos, consolidando la leyenda oscura que rodea a la condesa Bathory. El veredicto fue claro, culpable de múltiples asesinatos. Elizabeth Bathory fue condenada a cadena perpetua, encerrada en su propio castillo, donde pasó sus últimos años en aislamiento, lejos del poder y la opulencia. Su figura ha inspirado cuentos y novelas que exploran su vida, alimentando la fascinación por su leyenda y perpetuando su infamia. En dichas obras literarias y cinematográficas han recreado la vida de la condesa sangrienta. Desde relatos góticos hasta adaptaciones modernas, su historia continúa cautivando al público, reflejando el interés perenne por lo macabro y lo sobrenatural. La historia de Elizabeth Bathory ha sido objeto de debate entre historiadores, quienes cuestionan la veracidad de los relatos. Algunos sugieren que los mitos sobre sus crímenes podrían haber sido exageraciones o fabricaciones para desacreditarla por motivos políticos. Desde una perspectiva psicológica, Bathory podría haber sufrido algún trastorno mental o haber sido víctima de las presiones de su entorno. Su comportamiento aparentemente sádico y obsesivo plantea interrogantes sobre su salud mental y motivaciones. La búsqueda de la juventud eterna no es exclusiva de Bathory. A lo largo de la historia, muchas personas han perseguido la belleza eterna, desde alquimistas hasta la industria moderna de cosméticos, reflejando un deseo humano universal. Las prácticas modernas de belleza, como cirugías y tratamientos antienvejecimiento, muestran paralelismos con la obsesión de Bathory. Aunque menos extremas, revelan una continuada fijación por desafiar el paso del tiempo y conservar la juventud. El poder de la nobleza pudo haber facilitado las acciones de Elizabeth, permitiéndole actuar con impunidad. Su posición social le otorgaba privilegios, pero también la hacía blanco de envidias y enemigos que buscaban su caída. En la Europa del siglo XVII, las mujeres poderosas como la condesa Bathory eran vistas con sospecha y a menudo demonizadas. Su historia es un reflejo de cómo el poder femenino era temido y malinterpretado. El castillo de Křete, ubicado en Eslovaquia, es el escenario infame donde se dice que ocurrieron los crímenes de Bathory. Su atmósfera sombría sigue atrayendo a aquellos fascinados por las leyendas oscuras.
El turismo oscuro ha crecido en torno al castillo y otros lugares relacionados con la condesa. Las historias macabras como la de Bathory fascinan al público debido a su mezcla de horror y misterio. La atracción por lo oscuro revela una curiosidad humana por comprender el lado más siniestro de la historia. En el siglo XVII, la superstición jugó un papel crucial en la percepción de Bathory. Las creencias en lo sobrenatural y el miedo a lo desconocido alimentaron las historias sobre sus rituales de juventud eterna, intensificando su leyenda. Las historias de crímenes oscuros, como los de Bathory, cautivan al público debido a su naturaleza intrigante y aterradora. La fascinación por lo macabro revela nuestro deseo de explorar los límites de la maldad humana y su impacto. Comparada con otros casos históricos, Bathory destaca por la magnitud y brutalidad de sus crímenes. Mientras que las atrocidades eran comunes en la época, su caso resalta por su conexión con el mito de la juventud eterna. A pesar de su alto estatus, la influencia de la nobleza no impidió que la condesa enfrentara un juicio. Sin embargo, su posición probablemente afectó cómo se manejó el caso y su posterior condena. La historia de Bathory perdura como un mito fascinante que mezcla realidad y leyenda. Su legado nos invita a reflexionar sobre la delgada línea entre el hecho histórico y la ficción, manteniendo vivo el misterio alrededor de su figura. La justicia medieval, a menudo influenciada por supersticiones y poderosos intereses, muestra cómo las leyes podían ser manipuladas. El caso de Bathory refleja las faltas de un sistema que permitía que la nobleza eludiera consecuencias. Hoy, un caso como el de Bathory provocaría indignación mundial instantánea gracias a las redes sociales. La justicia sería más transparente y la sociedad exigiría respuestas rápidas y contundentes. Separar mito y realidad en la historia de Bathory es complicado debido a la falta de registros fiables y la influencia de rumores. La mezcla de hechos y ficción sigue fascinando a quienes buscan entender esta historia. Investigar más allá de las leyendas nos permite formar opiniones informadas. Alentamos a profundizar en la historia de Bathory y compartir pensamientos, promoviendo una reflexión colectiva sobre la delgada línea entre mito y realidad.